de permitirnos abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas, para la participación legítima, democrática de nuestros miembros de la comunidad lasallista. Doctor, ¿sería tan amable? ¿Sí? Tenemos ya el micrófono listo para que puedan participar algunos de nuestros estudiantes. Estamos listos, Jesús. Adelante, doctor. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Muchas gracias. En las últimas presentaciones, al poner la Constitución diferentes argumentos sobre las restricciones de derechos, ¿no podría anularse esa restricción y ese derecho? O sea, quedar como nula. Déjeme ver si entendí. El constituyente estableció ese infortunado derecho penal del enemigo, diciéndonos que la consulta popular no procede cuando el gobierno decida restringir derechos humanos, es decir, cuando decida sin legitimidad o legalidad alguna que usted, que yo o que un grupo determinado de personas vamos a ser violentados en nuestros derechos humanos y no vamos a tener un debido proceso, un control de legalidad, vamos a poder ser acusados con testigos protegidos. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece que la suspensión es improcedente cuando se afecten normas de orden público. Por lo tanto, ni siquiera tenemos ya el amparo de nuestro lado. El amparo está para legitimizar y legalizar los actos contrarios a derecho de un gobierno corrupto e ineficiente como el que tenemos. Gracias. Buenas noches. Yo tengo una pequeña duda. ¿Habría forma que en esta reforma electoral se pudiera poner una ley para que los partidos políticos puedan, o sea, obligados a cumplir todos sus compromisos hacia el pueblo, hacia nosotros, para que, por ejemplo, Enrique Peña Nieto cumpla todo lo que ha prometido, ya sea con sobornos o no, o otros partidos políticos? Y sí, muchas gracias. Mire, la ley establece que los partidos políticos son entes de interés público, por lo tanto, deberían estar obligados a ello. La semana pasada se aprobó la nueva legislación en materia de información, la que va a manejar el IFAI, y en ella los únicos que no van a cumplir y van a seguir en la opacidad son los partidos políticos y el Congreso. Entonces, si usted me dice que debería, sí, debería, en un estado civilizado en nuestro gobierno, civilizado en nuestros entes jurídicos que llevan a cabo estos actos, pero no, el poder corrupto no solo se protege, sino se perpetúa. Mire usted, que me disculpe algún joven que a lo mejor pueda tener esa capacidad. Para ser diputado federal se requiere tener 21 años. Para ser senador, 25 años. Con todo respeto, dígame usted, ¿qué puede aportar un joven de 21 años a este país, en esas alturas? Ah, pero revise usted, ¿quiénes son los que están ahí? Son los hijos de la Gordillo, los hijos de quién sabe qué, puro partido político. Se perpetúan en el poder en nuestras narices. Y el pueblo estamos como que en un marasmo, estamos pasmados, como que no queremos despertar. Ojalá y no sea tarde cuando lo hagamos, pero la respuesta es sí debería. Muchas gracias. A sus órdenes. Tengo otra pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué en esta reforma electoral aumentaron un 3% a los votos para que los partidos sigan manteniendo? En mi opinión, yo preferiría que lo bajaran a 1%, así los partidos, si es que llegan al 1% es porque los partidos son dignos de ese 1%.
para que peleen por ese 1%, no para que el 3%, que son 16 millones de mexicanos, más o menos como 5,000 personas, ese 3% para que se queden los partidos políticos. Más o menos entiendo en el sentido de que, en efecto, el partido político, para que sea legitimado y no sea un apéndice más, y no sea una sanguijuela de nuestros bolsillos, de nuestras contribuciones, yo creo que debería de eliminarse todo aquel partido que no tenga, no un 5, un 10% del padrón, por lo menos. En este país debería de instituirse en la segunda vuelta y que el ganador sea entre los dos punteros y todos los demás que quedan su registro, por supuesto, pero no, volvemos a lo mismo, el poder corrupto se protege. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que a todos nos queda claro que el poder es corrupto. El poder es un grupo de personas que abusan de los ciudadanos por la posición en la que están. Pero, ¿cuáles serían las acciones o cuáles son las vías o cuál es la esperanza que tenemos los ciudadanos, los jóvenes, etcétera, para cambiar esto? ¿O vamos a seguir solo asumiendo que sí, es corrupto y nos queda claro y esa palabra la he oído desde mis abuelos? Pero bueno, ¿cuáles son las acciones a seguir para que esto no siga así? Muchas gracias. Hay 25 respuestas a su pregunta, pero le voy a contestar una. Educación. Educación de calidad. Tenemos un país en el que la media nacional es 5º año de primaria. Tenemos 63 millones de pobres en este país. Clientelismo popular, reciben una televisión, reciben una despensa y ya otorgaron el voto. Si usted me dice qué tenemos que hacer, tenemos que ser un país culto o un país educado. Eso no le conviene al poder político. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por presentarse aquí en la universidad. Y bueno, usted ya nos mostró bastantes de las lagunas que existen en la ley y muchos de los defectos que se encuentran en la democracia. Entonces, si la democracia no ha servido a la sociedad mexicana, ¿cuál sería el tipo de gobierno más propicio para nosotros como ciudadanos? ¿Y cómo se llega a ese tipo de gobierno en dado caso que no fuera la democracia lo más adecuado? ¿Cómo se llegaría a ese tipo de gobierno y cuáles son las acciones, como ya había la maestra aquí preguntado, cuáles son las acciones primeras que debemos tomar, no solo a nivel social, sino a nivel jurídico que debemos implantar para lograr ese tipo de gobierno? Mire usted, primero tenemos que definir que somos un pueblo multicultural y que tenemos por lo menos 3 Méxicos: el México poderoso del norte, el México culto del centro y el México retrasado del sur. Tenemos muchas realidades. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es combatir la corrupción. Es corrupto aquel que ofrece dinero por un voto y participa en la corrupción quien lo acepta. Es corrupto el legislador que no deja, pues usted dijo lagunas, yo les llamaría anomias en la legislación. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, educarnos. Segunda, necesitamos una nueva constitución, un nuevo constituyente. Todo lo que tenemos actualmente como ley no solamente está superado, sino está dictado para que la corrupción impere, para que el poder público impere. ¿Qué tipo de gobierno?
pues en realidad a partir del 10 de junio de 2011 ya no tenemos un gobierno democrático, tenemos un gobierno de derechos humanos. ¿Sí me explico? No tenemos ni una democracia, no tenemos ni un Estado congresista, no tenemos un parlamento como tal, tenemos un sistema presidencialista. Regresamos al sistema presidencialista y regresamos porque ganó el PRI, y eso es lo que ellos habían hecho siempre y nadie esperábamos otra cosa de ellos. Lo que tenemos que hacer es echarlos a todos para afuera, organizarnos y pagar el precio. ¿Qué precio queremos pagar para la siguiente generación? Para la generación que viene atrás de nosotros. En un país en el que 3 de nuestros municipios son más peligrosos que vivir en Irak o Afganistán. No es que no tengamos problemas, es que ya los tenemos. Y son de delincuencia organizada. Y yo no concibo la delincuencia organizada sin el apoyo público, sin el apoyo político. Insultan mi inteligencia cuando dicen, es que agarramos al Chapo, agarramos al Z42, agarramos a no sé qué sin un disparo y sin un guarura. Por favor. Insultan la inteligencia del mexicano. El problema es que el mexicano está muy cómodo. Nos vamos a levantar ahora que nos quiten el agua, que ya están en eso, y ahora que nos quiten la luz solar, que nadie puede utilizar cuestiones fotovoltaicas. Ahí el pueblo va a despertar, pero necesitamos que nos den un piquetito en las costillas para que podamos hacer algo. Sí, el problema de México en efecto es la apatía. Agradecemos la participación del doctor Ricardo Vázquez Contreras.